A continuación, Doble Vía con Estefanía. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía. Bienvenidos a Doble Vía con Estefanía. El día de hoy vamos a hablar sobre los efectos psicológicos pre y post de la pandemia. Es importante decir que en este espacio que hemos tenido para estar en nuestras casas también ha venido el tema de cómo nos sentimos, de cómo pasamos con nuestra familia y cuáles son los problemas psicológicos que podemos tener o que hemos tenido dentro de este tiempo. Han sido más de 70 días en los que hemos estado muchos de nosotros dentro de nuestras casas y creo que es importante conversar. Vamos a ver sobre un reportaje sobre lo que es el coronavirus y todos sus efectos. El alto nivel de contagio del virus del COVID-19 ha puesto a todo el mundo en cuarentena. En la mayoría de países, el encierro ha sobrepasado los 40 días y esto ha traído consigo un sinnúmero de efectos psicológicos en la vida de niños, jóvenes y adultos. La separación de los seres queridos, la pérdida de libertad, la incertidumbre sobre el estado de la epidemia y el aburrimiento son algunas de las consecuencias que en ocasiones puede conllevar efectos dramáticos. Los seres humanos son seres sociales por naturaleza. Su capacidad para relacionarse entre sí y desarrollarse en comunidad es evidente. Sin embargo, han sido más de 80 días que en el caso de Quito el aislamiento social ha predominado. El encierro puede provocar cuadros de irritabilidad y ansiedad que pueden perdurar por al menos 4 meses después de que la cuarentena finalice. La supuesta depresión económica venidera y el riesgo de estar expuesto a una amenaza permanente provocan que los trastornos mentales y psicológicos trasciendan más allá del periodo de aislamiento obligatorio. Según estudios, más del 60% de la población ha sufrido de algún cuadro de estrés que incluso desembocará en estrés postraumático en los meses venideros. Así como todos quienes estuvimos confinados y estaremos por algún tiempo, el personal médico de todo el mundo se ha enfrentado a una lucha desgastante desde cualquier punto de vista. Hasta el 6 de abril, en Ecuador el 43.8% de contagiados eran personal médico, quienes tuvieron que exponerse y luchar directamente con la muerte, trayendo consigo un sinfín de historias desgarradoras que estos héroes de bata blanca han vivido. ¿Qué nos espera después del confinamiento? ¿Cómo enfrentar la nueva normalidad? ¿Qué experiencias han marcado la vida de algunos médicos? De esto hablaremos hoy en Doble Vía con Estefanía Grunauer. El día de hoy tenemos a dos profesionales bastante jóvenes, pero con bastante experiencia. Tenemos con nosotros a María José Ron. Ella es psicóloga clínica con formación en psicoterapia en MDR. Luego nos cuentas qué es eso. Esa es experta en crianza respetuosa y sexualidad. Ha brindado varias charlas, talleres, conferencias educativas. Además, trabajó en el Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra y como especialista en la Dirección Nacional de Primer Nivel y Estrategia Médico del Barrio del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Actualmente brinda atención psicológica online y tiene su consultorio privado. Por otra parte, también tenemos a nuestra doctora Cristina. Ella es médico graduada en la Universidad Internacional del Ecuador. Además, posee una maestría en el manejo clínico del dolor, realizada en la Universidad de Salamanca, España. En el área laboral tiene un consultorio por el manejo de dolor y ozonoterapia, que es también bastante importante y es algo innovador que vamos a conversar ahora. Es importante también que ella maneja todo el área, ha trabajado o trabaja actualmente en el Hospital del IES del Sur, en el área de terapia intensiva como médico asistencial, lo que ha permitido vivir de cerca el tema del COVID-19. Bienvenidas, chicas. Vamos a hablar un poquito
quisiera que me cuenten, por ejemplo, en la parte psicológica, tú que atiendes a pacientes vía online y eso, ¿cuáles han sido los principales trastornos psicológicos tras la cuarentena y durante la cuarentena? Hablemos de los dos casos, no solamente el post, sino durante la cuarentena, ¿cuáles han sido los trastornos psicológicos que tú has encontrado más frecuentes? Por favor, María José. Hola, muchas gracias por invitarme, primeramente. Bueno, realmente en el tiempo que llevo atendiendo de forma vía online, me he dado cuenta de que lo que más ha estado saltando durante la cuarentena ha sido crisis de ansiedad. Crisis de ansiedad en personas que no habían presentado anteriormente la patología y que estaban debutando con esta situación. He visto también temas de depresión, crisis al respecto, ¿qué es lo que más ha saltado en esta época, ¿no? El estrés también ha sido muy fuerte, ya que muchas personas han perdido sus empleos o ven el riesgo, el miedo, la posibilidad de que esto pudiera pasar. Entonces, en ese sentido, estas han sido las cosas que más yo he podido observar durante la cuarentena. Ahora, en este momento en el que ya la gente está empezando a salir y todo esto, también he visto crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque el miedo a contagiarse, porque la enfermedad, el virus todavía está, es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sienten que tienen que salir y asearse más, protegerse más, quieren usar más prendas protectoras quizá de lo que deberían, empiezan a hiperventilar, a tener crisis de ataques de pánico en el proceso de la salida y el regreso. La sola idea ya de poder salir les está generando esto bastante. Es lo que más he visto en estos días que estamos saliendo ya. Sí, María José, por ejemplo, yo escuchaba a bastantes personas, bueno, yo no fui de las personas que me quedé los 70 días aquí, es más, desde el primer día estuve en territorio, pero yo siempre escuchaba a varias personas, entre esas familiares míos, ¿no?, que decían, a mí me coge el coronavirus, yo me muero. O sea, ya pensar que en realidad va a llegar a la muerte te causa algo psicológicamente hablando ya mucho más allá, porque no es una simple gripe, ¿no? No es una gripe que te llega, te tomas lemon flu, te acuestas en la cama y listo. Puede llegar, y el tema también del ser asintomático, es otro problema psicológico, que cómo tú le ves a esto y cómo se podría manejar en cuanto a las personas. Bueno, creo que para que nuestro sistema inmunológico se mantenga fuerte es importante mantener un buen ánimo y una buena disposición, ¿no? Tratar de estar contentos, tratar de estar equilibrados. El ya tener una recepción negativa a la idea de que si es que me llega el virus, me muero, ya puede implicar una pequeña baja en esa parte, y no es tan bueno emocionalmente ya ponernos en esa posición antes de que esto pase. ¿Sí? Entonces, yo no lo recomendaría mucho. Si es bueno, si es que personas que están a nuestro alrededor hacen comentarios de ese sentido, más bien tratar de animarlos y decirles de que lo mejor que podemos hacer es tratar de estar bien, de tratar de mantener un buen estado anímico, ¿sí? No es fácil en vista de las circunstancias, y justamente como tú decías, esta parte de ser asintomático genera un miedo bien grande, porque al final a mí personalmente quizá no me va a afectar, pero yo voy a aportar el virus a personas a mi alrededor, a quienes sí les puedo lastimar. Entonces eso sí genera un miedo muy, muy grande, y parte de eso están los ataques de pánico que te comentaba en un inicio. O sea, el miedo de yo ver a mis hijos, de ver a mi esposo, ver a mi familia pensando que estoy sano, y a la final voy y les hago daño. Entonces sí ha generado conflicto, ese miedo que mencionas. Sí, realmente, y eso te digo en forma personal, a mí también todo este tiempo que yo regresaba de los operativos, realmente lo que más me afectaba psicológicamente era eso, ¿no? Y ver a mis hijas que salían a la puerta y mami, y yo, ahora ya me ven entrando y ya se hacen para un lado, o sea, como que ya se acostumbraron a que yo tengo que entrar, sacarme mi traje, irme al baño, poner en una funda, o sea, todo lo que yo he tratado de hacer al 100% casi perfecto, porque cualquier momento puede irse o puede estar en cualquier lado, ¿no? El virus. Entonces, pero sí es bastante, psicológicamente hablando, a las personas que afectas también es a las personas de tu alrededor, las personas que salimos, ¿no? Entonces sí, y eso, Cristina, bueno, primero, María José, quería que me cuentes qué es esto de EMDR. Me quedé pensando un poquito. Bueno, el EMDR es un tipo de terapia que usamos algunos psicólogos. Ayuda principalmente para manejar el estrés postraumático.
El estrés postraumático es algo que sí se va a generar a partir del final de esta cuarentena, y más aún en las familias que padecieron la enfermedad o que tuvieron personas que lamentablemente fallecieron. O sea que cuando ocurre un evento traumático, se genera una serie de signos y síntomas en las personas, como falta de sueño, como eventos disociativos, que te generan conflicto para tu diario vivir. Entonces, lo que hace este tipo de terapia, básicamente, su fuerte es tratar, como te decía, el estrés postraumático, es que produce una desensibilización, o sea, de que le baja la carga emocional a ciertas situaciones conflictivas que tenemos en nuestra mente a través de la estimulación de los dos hemisferios cerebrales. Entonces, la principal parte es los movimientos oculares que uno hace con los dedos, o sino a través de sonidos de un lado al otro. Entonces, al estimular alternadamente los hemisferios cerebrales, producimos esta desensibilización de situaciones de eventos traumáticos. Ah, bueno, yo creo que voy a necesitar eso después de, o ya hoy que comience. Siempre es bueno. Sí. Bueno, a ver, Cristina, yo creo que tu lado es mucho más sensible, ¿no? Porque María José ayuda a las personas a que salgamos de este problema, pero tú estás en el problema. Quiero que me cuentes un poco cuál ha sido cómo has visto tú en general y cuál ha sido tu experiencia en esta batalla directa con el COVID. O sea, bueno, todavía no vamos a lo más duro que te ha tocado vivir, pero ¿cómo ves la situación en general? ¿Cómo ves al Ecuador? ¿Cómo ves a Quito, sobre todo? Estamos realmente, de lo que yo también tengo información en el COE metropolitano, estamos ya con las camas a reventar. ¿Cuál ha sido en general, tu experiencia con esta batalla? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sabes que sí, a mí por lo menos me ha tocado casi desde el día 1 estar trabajando con los pacientes, ¿no? Con COVID, como estamos en el área de la terapia intensiva, y se ha visto cómo se ha ido progresando la enfermedad, desde que teníamos 1, 2, 3 pacientes, ahorita tener salas llenas de pacientes con COVID, pacientes críticos, vamos a decirlo así, porque yo por lo menos estoy en la terapia intensiva. Entonces ha sido difícil ir viendo cómo mientras van aumentando los casos, la gente va saliendo más de sus casas. Entonces, para todos los médicos, creo, y todo el personal de salud que estamos cerca, ha sido difícil el ver que cómo la gente sale y la gente empieza a tener ya una vida un poco más normal, mientras todavía vemos casos y personas que lamentablemente sí se complican, no es la gran mayoría, por suerte, pero personas que sí se complican, que incluso fallecen. Entonces, es importante siempre seguir diciendo y seguir dando el ejemplo de que deben cuidarse y deben todavía protegerse, ¿no? Porque todavía no está solucionado el problema. ¿Y a ti no te causa, o sea, y cómo han vivido todos los médicos esta pandemia del miedo al contagio, ¿no? Porque yo que estoy día a día en la calle, en lugares donde sale que está el mayor punto conflictivo de contagios. Ayer, por ejemplo, fui a la Comuna, que es uno de los lugares más conflictivos, y me daba terror. Pero, sin embargo, yo decía, bueno, yo estoy tapada, me estoy poniendo gel, me estoy poniendo alcohol, estoy haciendo esto, pero psicológicamente sí afecta en cierto momento. ¿Te has sentido débil? ¿Te has sentido triste? ¿Alguna cosa? ¿O tú has visto que tus compañeros les ha pasado eso? Sí, sabes que es algo, creo que de todos los médicos, de todo el personal de salud realmente, porque aunque nosotros tenemos protocolos que seguimos para la colocación, por ejemplo, del equipo de protección y cómo nos retiramos del equipo de protección, siempre te queda esa sensación de que algo mal hiciste, que tal vez no usaste la suficiente cantidad de alcohol o tal vez te topaste algo que no debías topar. Sí te queda esa sensación de que nos podemos contaminar, ¿no? Y estamos con pacientes directamente positivos, no estamos con pacientes que podrían tener, como decía, llega a afectar el tema de no saber si es que uno va a regresar a la casa y tal vez va a estar contaminado. Después de cada turno uno cree y llega a la parte psicológica de a veces somatizamos es que creemos que tenemos algún tipo de sintomatología.
y por lo menos yo llego a la casa y me arde la garganta, me duele la cabeza, estoy con algún síntoma. Entonces sí llega a afectar bastante al personal de salud sobre todo. Sí, en realidad a mí también me pasaba al principio. Cada vez que yo llegaba tenía dolor de cabeza y eso es justamente psicológicamente hablando, como tú dices, somos asintomáticos, no asintomáticos, sino somatizamos y creamos a veces la enfermedad dentro de nuestra cabeza. Pero bueno, yo lo que hacía, en mi caso, yo por ejemplo salía 3 días, 2 días me quedaba. Y en esos 2 días veía si es que en verdad tenía alguna cosa o era simplemente que por la mascarilla o alguna cosa. Y bueno, gracias a Dios, hasta una semana que me hicieron el último examen estoy perfecta. Veamos qué pasa aquí a futuro. Hay una cosa que quisiera que me expliques, ¿cómo tú, pese al estrés que tú tienes ahí adentro siendo una doctora que está con positivos, ¿cómo les animas a estas personas a que salgan adelante? ¿Cómo les das esperanzas a un enfermo que en realidad, si ya está en el hospital es porque está en un nivel bastante complicado de la enfermedad? ¿Cómo lo hacían ustedes? ¿Cómo lo hacen? Porque les va a tocar seguir, ¿no?, en esto. Bueno, realmente, lamentablemente, los pacientes que han ingresado a la terapia intensiva son pacientes que necesitan mantenerse intubados, ¿no? Mantenerse con un apoyo de una máquina. Lo que se ha estado haciendo últimamente es a los pacientes que empiezan a salir, que empiezan a mejorar. La única forma en la que les podemos ayudar es hacer videoconferencias con sus familiares. Acordémonos de que esta época es incluso más difícil para el enfermo y para el familiar porque no se pueden ver. Entonces, tanto así de conversar directamente con los pacientes, por lo menos nosotros que estamos en la terapia intensiva, no, porque, como te digo, son pacientes que se mantienen en un coma inducido para poder estar intubados y poder estar acoplados al respirador, ¿no?, a la máquina que les ayuda a mantenerse con vida. Qué duro, ¿no? Qué duro que nos ha tocado de un día para el otro. Bueno, ahora vamos a un segmento que se llama Remembranzas. Por favor, pongamos atención y ya volvemos enseguida. A lo largo de la historia, han habido diversas epidemias de gripe. La primera pandemia que se conoce data de 1580. En el siglo XX hubieron 4 pandemias de gripe, siendo la más conocida la de 1918, la llamada gripe española. Los estudios actuales elevan el número de muertes de 20 hasta 50 o incluso 100 millones. Si el más elevado de estos cálculos es correcto, entonces la pandemia habría matado a más personas que las 2 guerras mundiales juntas. Aunque la gripe no tuvo origen en España, su nombre responde a que este país, en épocas de guerra, era neutral y no censuró los informes sobre la enfermedad. Hay quienes dicen que tuvo origen en Kansas, Estados Unidos, pero sea cierto o no, esta enfermedad infectó al 50% de la población mundial. Y hubieron zonas en las que incluso llegó a provocar la muerte del 100% de la población. El brote alcanzó todos los rincones del planeta y trajo consigo impactos graves en la economía mundial. Un vistazo a la historia de los últimos 2000 años nos muestra cómo las epidemias han tenido un impacto fundamental en la trayectoria económica a muy largo plazo de las sociedades. Lógicamente, casi siempre para mal. La historia es cíclica y hoy, después de 100 años, nos enfrentamos a otro gran reto, la pandemia del COVID-19. Retomamos ahorita la entrevista. Quisiera hablar también un poco de la parte psicológica, cómo afectó esta semi-privación de la libertad, porque cuando nosotros estamos en un estado de excepción o de emergencia, te restringen ciertos derechos. Dentro de eso es justamente el no poder salir. Entonces, ¿cómo estás en las relaciones interpersonales con los seres cercanos? Porque yo creo, o sea, yo por suerte, no voy a decir por suerte, no soy divorciada, no tenía nadie en mis hijas y yo fui feliz con ellas el tiempo que estuve. Pero me imagino que las relaciones se tornaron bastante conflictivas, 70 días, estar con alguien que quizás sí, lo amas, lo quieres, estás feliz, pero ya llega un rato que sí te estresas y cuando uno se va de viaje una semana con alguien, ya un rato quieres respirar.
y tomando en cuenta que no todos tenemos la posibilidad de tener 3 cuartos, 4 cuartos, 2 cuartos. Hay personas que han vivido en esta pandemia en un cuarto más de 6, 7 personas, o sea, familias enteras en un solo cuarto. Entonces, ¿cómo psicológicamente nos ha afectado esto? Y después vamos a hablar justamente contigo, María José, cuando me contestes esto, y también, Cristina, si tienes algún aporte en este tema de la parte psicológica, o sea, de esto de la privación de relaciones de libertad, cómo nos cambió las relaciones interpersonales. Eso una. Y de ahí también quisiera hablar un poco sobre la violencia, ¿sí? Porque yo sí creo, y sí se han aumentado, tenemos resultados en el Código Metropolitano, que sí se han aumentado justamente los temas de violencia intrafamiliar por esta cuarentena. Entonces, conversemos un poco de este tema que es bastante complicado por la violencia, por el tema de estar todos juntos interpersonalmente, cómo ha cambiado las relaciones, hay más problemas en tus citas que tienes online, María José. ¿Hay bastante de esto o cómo se ve este tema? Bueno, el tema de la privación de libertad ha significado en las vidas de prácticamente todos los implicados un antes y un después, ¿no? La gente está en esta situación de que no puede esperar ya para volver a la normalidad, digámoslo así, o la casi normalidad a la que volveríamos. Entonces, eso sí ha generado muchos roles dentro de la familia. Otra cosa es que han salido a la luz muchos problemas que antes quizá en pareja o en familia no se visualizaban tanto. O sea, si es que puede ser que yo tenga, me invento, ¿no?, una buena relación con mi pareja a la vista general. ¿Pero por qué? Porque digamos que paso casi todo el tiempo en el trabajo, el rato que yo me enojo puedo irme, sé que no, que voy a estar unas horas en la oficina y que no voy a tener que cruzar palabras con esta persona, o voy a poder salir y caminar, salir a tomarme una cerveza en la normalidad, claro, ¿no? Una cerveza, una café, un algo, qué sé yo, pero lejos de esta persona mientras tuvimos un conflicto. El no poder hacer eso nos obliga a sentarnos frente a frente a la otra persona y o seguir discutiendo o encontrar una solución. Entonces, eso sí ha sido un problema complicado porque hay muchas parejas que han tomado decisiones ya de separarse después de esto, una vez que están esperando a que termine la cuarentena y que ya puedan tomar sus cosas y realmente separarse y terminar relaciones, porque se dan cuenta de que en una convivencia de este estilo realmente no funcionaron como pareja y hubo muchas situaciones conflictivas. Hay otros, en cambio, que han fortalecido mucho más su relación porque, como te decía, llegas a este punto en el que estás sentado frente a frente y tienes dos opciones, o sea, o la bronca sigue o hablas y lo solucionas. Entonces hay relaciones que más bien se han fortalecido porque se han sentado y se han puesto a hablar, a tratar de encontrar los puntos en común. Pero estos casos realmente son muy pocos. La mayor parte han terminado en situaciones mucho más complejas, porque es difícil, ¿no? Incluso la misma relación con los hijos. O sea, si tú estás acostumbrado a tener una relación de confianza y conversas con tus hijos frecuentemente, este cambio no significó mucho. Más bien te abrió las puertas a momentos de mucha de calidad, o sea, momentos para compartir juntos, mucho más bonitos. Pero si no llevabas una relación así también con tus hijos, también se generó, especialmente cuando se hablaba cuando hablamos de hijos adolescentes, se han generado situaciones de conflicto fuertes, porque esos están aburridos, porque ellos también están perdiendo el tiempo, al menos los que están en los últimos niveles de colegio, por ejemplo, en el último año, están perdiendo el tiempo con sus compañeros, no saben qué va a pasar con el tema de sus graduaciones, o no van a tener una ceremonia de graduación. Entonces esto ha hecho que ellos también estén con un humor mucho más fuerte en este momento y que haya roces muy grandes con sus padres. Entonces sí sí he visto casos de muchas diferencias, de muchas discusiones, de problemas graves, ¿no? Y toda esta situación, todo este estrés y este hecho de no poder desfogar, de no poder salir, sí ha generado temas de violencia muy graves en muchos casos, que quizá antes ya había, pero ahora realmente han empeorado por esta situación de encierro. Cristina, una pregunta aquí. ¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte que te ha tocado de vivir? ¿Y cómo tú te sientes psicológicamente en cuanto a esto que ha sucedido? Bueno, yo creo que toda la
todo lo que hemos tenido que vivir hasta ahorita ha sido difícil, más que nada porque no estamos acostumbrados a lo que nos ha tocado vivir. Pero realmente hasta ahorita lo peor realmente que he visto es una familia entera que estuvo en la terapia intensiva. Lastimosamente, ninguno de los pacientes que estuvo con nosotros logró sobrevivir. Fue un poquito difícil, bueno, muy difícil realmente el ver cómo hermanos, fueron 3 hermanos, su mamá, que no lograron sobrevivir. Fue hasta ahora lo más difícil que yo he visto en temas de cómo debe estar su familia, ¿no? Cómo deben estar ellos pasando esta pandemia. No perdieron un familiar, perdieron a 4 de sus familiares directos. Entonces, sí fue hasta ahorita la experiencia más difícil. Bastante duro, seguramente, porque creo que lo que ustedes les enseñan, igual que nosotros los abogados, es tratar de dar lo mejor y no perder el juicio. Ustedes, me imagino que es no perder los pacientes y perder en general 4, y seguramente hicieron lo posible, porque yo sí creo que realmente se han sacado el aire. Los médicos son ahora nuestros héroes, así como nosotros también hemos podido estar en campo. Ustedes del día a día, realmente es mi admiración y se les agradece a todos los que han estado arriesgando su vida. Cristina, ¿cuáles son las recomendaciones que tú nos darías ahora pasando el semáforo amarillo? ¿Qué crees que es lo que la gente debería hacer en general? ¿Y cómo crees que debemos cuidarnos ya en esta temporada? Bueno, creo que lo más importante es no descuidarse. No porque estamos en semáforo amarillo podemos volver a una normalidad, podemos bajar la guardia, ¿no? Tenemos que mantenernos en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento de persona a persona, el lavado de manos, el uso del alcohol. O sea, nosotros tenemos que continuar con las medidas de bioseguridad que hemos mantenido. Y sobre todo, si es que no necesitamos salir, no salgamos, porque el virus sigue ahí, las camas siguen llenas de los hospitales, las complicaciones continúan. Entonces no es que porque nosotros hemos pasado de semáforo rojo a amarillo, el virus ya dejó de estar en nuestro ambiente, sino que más bien tenemos que continuar con las medidas de bioseguridad. Bueno, estimada Cristina y María José, les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Gracias a todas. Gracias a ustedes, televidentes, también por acompañarnos. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía.